Vamos a concluir por ahora con el cuestionario nórdico. De manera muy concisa, este cuestionario nos ayuda a evaluar si su merced tiene o puede llegar a presentar a futuro algún tipo de sintomatología en cuanto al sistema musculoesquelético, ya sea por el cuello, los hombros, las manos, muñecas, la espalda, pues en este caso no aplica demasiado, pero las piernas, rodillas, sí, o sea, en general a nivel del cuerpo. Ok. Son preguntas muy sencillitas y vamos a iniciar con el año de nacimiento. No sé en qué año nació. 1975. ¿En qué mes? Enero. ¿Su merced tiene de casualidad el dato de cuánto pesa? Aproximadamente. Debo estar sobre los 75. El dato de la talla, de cuánto mide. 1,70. ¿Su merced cuánto tiempo lleva pues trabajando aquí? O en lo mismo, en este mismo trabajo. En el medio, 20 años. Y en promedio su merced más o menos cuántas horas trabaja al día o suele trabajar en un día. En mínimo 8 y puede llegar a un máximo de 16. Continuando ahora su merced, lo va a preguntar basado en el último año. ¿Listo? ¿Ha tenido algún tipo de dolor, molestia, desconfort, alguna sensación rara? Pues fuera de lo común, ¿no? ¿En el cuello? No. ¿En el hombro? Sí. El hombro me dice que sí. Fuerte. ¿En el codo siente molestias? ¿De alguno de los dos? No. ¿Las muñecas? La derecha. ¿Espalda alta? ¿La región dorsal? No. ¿Sus costillas? No. ¿La espalda baja? ¿Ya en lumbar? Ya de cansancio. Más un dolor no, es como un cansancio. Pero sí siente molestia. Sí. ¿En alguna cadera o pierna? En cuanto O sea, en alguno de esos. médicos, digamos en uno que me preguntaba anteriormente, a veces lo más frecuente es el costado izquierdo. Pero es una Aquí, abdominal o acá, no sé exactamente no, qué es es. una abdominal. O sea, en la cadera. No. Aquí. El giro de algo, Sí. como destapar una Una botella, botella, utilizar un destornillador, ese tipo de cosas. Y en los últimos 7 días, ¿su merced ha tenido algún tipo de molestia o ha presentado alguna de esas molestias que usted me refiere? Sí. Vamos a pasar un poquito a algo ya más específico, que es sobre lo que nos plantea aquí, es sobre la región lumbar. Don Harold, entonces vamos a proseguir a llenar este pequeño cuestionario. Tiene algunas páginas, entonces vamos a llenar simplemente las 2 primeras y en el caso de que su merced haya presenciado casos de violencia o otra cosa, ahí le especifica si lo llena o no. Ok. Lo que esto trata de manera sencilla es de la calidad del trabajo o de vida laboral que su merced tiene, pues en este caso en su oficina. Es bastante sencillo, entonces se califica de 0 a 10, 0 pésimo, 10 óptimo, y más puntuación pues más óptimo es. Y es muy sencillito, es muy fácil de entender. Entonces le voy a dejar un momentito y ya vuelvo cuando vaya solventado.
¿Qué es esa postura biomecánica tan mala? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Santiago Méndez, soy fisioterapeuta en formación y para fines académicos el día de hoy te voy a aplicar una escala, Laura. La escala en cuestión es la escala ROSA, el método ROSA. Esta escala principalmente valora las condiciones o el puesto de trabajo relacionado a la ergonomía. Es decir, que este tiene como unos ítems, unas imágenes que es como el ideal que tendría que tener tu puesto de trabajo para que eso no conllevara a sufrir trastornos musculoesqueléticos. Esto que es de pronto que sufras algún tipo de lesión, alguna tendinitis, bursitis, o que sufras de dolor de la espalda, alguna lumbalgia y demás, por las acciones que realizas en tu oficina, en tu lugar de trabajo y por las posturas que vayas a mantener, ¿ok? Entonces, sitúate como tú normalmente trabajas. Ya. Ok, entonces como te mencionaba, esta escala pues mide como diferentes aspectos de lo que sería como el trabajo administrativo de oficina o en este caso de home office. Entonces el primer apartado que tiene es como tu silla de trabajo. Entonces acá como lo vemos, pues la primera es como la posición en la que tú te encuentras. Entonces, como tú me mencionabas, esa es la posición en la que tú usualmente te mantienes. Entonces voy a proceder a medir esta parte de acá, de tu rodilla, para ver si se encuentra el grado óptimo. Se supone que tu rodilla tiene que estar a 90 grados, alineada con el resto de la pierna. En este caso encontramos que está a 60 grados. Es decir, que hay una disminución, por ende, en este apartado. Acá hay uno de los ítems que acá dice, esta es la parte como lo ideal. Se postura neutra y las rodillas a 90 grados. En este caso, tus rodillas están más o menos a 60 grados, es decir, que hay una disminución. Tendrías acá iría un +2. ¿Ok? Listo. Como observamos, pues estás tocando el piso con tus pies, están bien apoyados, entonces por ende esta no aplica. Y los otros, que son criterios adicionales, menciona que la altura es no regulable, pero como acá podemos ver, esta silla sí que lo es, entonces no aplicaría. Y que el espacio insuficiente para las piernas, pues tampoco. Ahí tienes bastante espacio para movilizarlas, entonces solamente tendríamos 2 puntos en esta parte de acá. Esto con respecto a la posición de los pies y de las rodillas. Entonces ya la siguiente es como la distancia que hay con respecto pues al asiento. Entonces el ideal dice que es más o menos 8 centímetros entre el borde y la pierna. Vamos a pasar a medir. Entonces, como te comentaba, más o menos como que la postura ideal en este caso son 8 centímetros entre tu pierna, el borde y el borde del asiento. Entonces voy a proceder a medir acá, si me permites, y encontramos que hay más o menos 7 centímetros. Esto quiere decir que en este caso pondríamos un +2 porque es menos de 8 centímetros la distancia que hay entre el borde de la silla y tu pierna. Entonces acá hay un 2, estos dos los vamos a sumar y nos va a dar un 4 en la parte de silla de trabajo. Listo. Bueno, por lo menos de estas dos partes, ¿listo? Entonces vamos a continuar porque acá esto es como lo más importante, una de las cosas más importantes, que es la silla. Entonces ahora lo que tenemos es como lo del tema de los reposabrazos. Entonces, situarlos como usualmente los tienen. Acá menciona que usualmente tiene que estar a una postura más o menos de 90 grados y los hombros relajados. Acá, como podemos observar, aquí hay un aumento, hay una elevación del hombro, entonces podemos decir que el hombro no está relajado. El reposabrazos, pues si se encuentra una distancia normal,
pero pues como los hombros están un poco altos, entonces pues sí tendríamos que colocar acá un +2 porque el hombro en este caso pues no está neutro. ¿Al que otro aplicaría acá? Esto que no sea regulable, este en efecto es regulable, se puede regular. Que sean demasiado anchos, podríamos decir que no, ahí está bastante bien. Que los bordes sean afilados o duros, no, este va a estar acolchado, entonces únicamente tendríamos un +2 en esta parte. Y pasaríamos ya ahora con el respaldo. Entonces acá nos menciona que tienes que estar en una postura neutra con apoyo lumbar, inclinación pues más o menos como de 95, de más de 95 y menos de 110 grados. Entonces, como te comentaba, más o menos, o sea, la parte del espaldar con con el asiento como tal tendría que estar entre 95 y 110 grados para que fuera óptimo. Voy a proceder a medirlo, a ver en cuánto lo encontramos. Bueno, más o menos acá, que esto tiene una curvatura pues como acorde. Estaría acá y digamos que voy a intentar medirme acá con esta parte. Encontramos que está pues en 100 grados, es decir que o sea, está acorde a lo que nos está exigiendo en este caso la escala. Entonces colocamos un 1. Que no se utilice el respaldo, pues en este caso la postura que tú tenías se aplica. Que la superficie sea alta, los hombros encogidos, pues realmente no. Pronto esto está un poquito más elevado con respecto a eso, pero no es tan significativo. Y el respaldo que no sea regulable, pues en este caso pues encontramos que efectivamente no es regulable, entonces tendría otro punto más. Entonces sería un 2 como el anterior, entonces 2 más 2 tenemos 4. Entonces acá en la primera parte tenemos 4 y acá tenemos 4. Ya después pasaremos a sumar esto y encontraremos pues la puntuación de esa parte. Pasaríamos ahora con el ratón y el teclado. Entonces acá en esta nos dice que la postura neutra sería el ratón alineado con el hombro, como lo ideal, ¿no? Pero en este caso vemos que acá como tú lo tienes, pues tendría que estar más o menos en esta posición, entonces está poco más abierto, está con desviación, no está alineado. Entonces en este caso pondríamos que está un poco desviado. Como criterios adicionales nos dice que el ratón pequeño agarre en pinza, pues el ratón tiene como un tamaño bastante adecuado, que esté a diferentes alturas tampoco, reposamanos duro o puntos de presión, pues tienes uno acolchado, en este caso tampoco aplica. Y tiempo de uso diario, pues acá nos menciona que el tiempo de uso sea como superior más o menos a media hora, o bueno, como que de uso continuo lo utilices de pronto más de 1 hora y que en las jornadas sea más de 4 horas. ¿Lo utilizas más de 4 horas cuando estás realizando tus actividades? No, claro que no. Entonces tampoco aplicaría. Ya pasando, entonces acá solamente tendríamos 2 puntos en la parte del ratón. Y ahora pasando con el teclado, nos menciona que postura neutra, muñeca recta, hombros relajados. Sitúate como cuando usualmente vas a teclear. Pues en este caso, como decimos, acá hay como el hombro no está totalmente neutro, está haciendo una elevación pues de la escápula, podríamos decirlo, entonces no está totalmente neutro. La muñeca sí está recta, pero el hombro no. Entonces, pues acá nos dice que hay una disminución, una desviación en la... bueno, acá nos menciona que tiene que ser específicamente una desviación en la muñeca, pero sitúate como usualmente si fueras a escribir. No, pues la verdad en ese caso no aplicaría en esta parte, entonces con criterios adicionales que haya alguna desviación al escribir. Bueno, si hay una ligera desviación, entonces se aplicaría acá un punto, que el teclado esté elevado, los hombros encogidos. Pues el teclado elevado no está, pero los hombros sí, entonces en este caso también aplicaría. Tienes que alcanzar algo por encima de la cabeza cuando tienes que realizar algo. Cuando estás realizando tus actividades acá, estas repisas, ¿tienes que alcanzar algo o no? No. Entonces tampoco aplica. El soporte del teclado que sea ajustable o no ajustable, vamos a revisar una vez. Acá tiene, sí, efectivamente tiene las patas para poderlo ajustar, elevar.
entonces tampoco aplica. Y pues me imagino que como mencionaste que acá no lo usabas por más de 4 horas, pues acá tampoco. No. Perfecto. Entonces acá tendríamos 2 puntos, acá también 2 puntos. Esto lo sumaríamos y nos daría entonces también un total de 4 en esta parte. Listo. Y ya pues para finalizar esto, bueno, se supone que este lo tendría que haber hecho antes, pero pues no pasa nada, realmente el orden en esto no influye, que va a ser el teléfono y la pantalla. Entonces, mirando acá la parte como del teléfono, que lo tienes ahí, menciona que lo ideal sería que estuviera el cuello recto y que fuera como con manos libres, pero pues tú no manejas manos libres No. para el tema de las llamadas, ¿no? No. Entonces, acá menciona postura con desviación, el teléfono alejado como más de 30 centímetros, pues vamos a proceder a medirlo, a ver si efectivamente tiene más de 30 centímetros. Digamos, una situación acá. No, la verdad no alcanza a aplicar, son más o menos como unos 27, 26 centímetros, entonces decimos que no aplica. Que haya sujeción con el hombro del cuello mientras estás trabajando, en algún momento tienes que mantener el teléfono de esta forma y seguir tecleando o no. No. En ningún momento. No. Bueno, acá O sí no hay o opción. altavoz. Bueno, sí, esa es una buena opción, pero acá pues en este caso lo único que sí encontramos es que no hay opción de manos libres, entonces diríamos que no. Y tiempo de uso, no, pues tampoco aplica, como anteriormente, no son más de 4 horas. Ya con respecto a la pantalla, nos menciona acá que tiene que ser una postura neutra, más o menos 40 a 75 centímetros, y que, o sea, que esté recto y que esa sea la distancia más o menos aproximada de los ojos, que no se haga ningún tipo de desviación para que tú lo tengas que ver. Entonces, en este caso vamos a proceder como a intentar medirlo, a ver qué tanto tenemos de distancia. Acá digamos que es esto. Acá encontramos que solamente de aquí a acá hay 50 centímetros. O sea, digamos que casi que un poco pues, a ojímetro podríamos ver que realmente no se alcanza a pasar de los 75 centímetros que nos menciona en la tabla, y que haya una desviación en el que tú estés mirando hacia abajo, mira como si tú normalmente estuvieras mirando la pantalla, y efectivamente tampoco, entonces estas no aplicaría, o que la pantalla esté demasiado alta, en ese caso no, está casi que perfecta, la distancia no es mayor a 75 centímetros, tienes que girar el cuello, pues esta pantalla me imagino que también la utilizas, entonces sí podría aplicar un poco a lo que está ahí. No hay bueno, en este caso tú necesitas portadocumentos, no, acá yo no veo ninguno y creo que por el trabajo tampoco. Hay reflejos en la pantalla, no hay ninguno, y tiempo de uso tampoco aplica, por lo que acá tenemos un punto y acá tendríamos un punto. Entonces ya vamos a pasar a sumarlo y vamos a ver en qué grado te encuentras con respecto a tu lugar de trabajo, si hay que hacer algún tipo de modificación o no. Ya habiendo sumado todos los resultados que obtuvimos acá, que es tanto la puntuación de la silla con el espaldar, los reposabrazos, la altura y etcétera, los periféricos, la pantalla, la iluminación y demás, acá puedes observar que en esta tabla de acá hay que hacer una suma del resultado que encontramos en la tabla C, que era el ratón y el teclado, que en este caso fue 2, y del teléfono y la pantalla, que fue 1, te da una puntuación de 2. Con el tema de la silla encontramos que con el espaldar y el asiento y el reposabrazos y eso tenías 4 y 4, que te da una puntuación pues de 3, ¿no? Entonces en esta última tabla, que es la de la puntuación final, nos dice que de la pantalla y los periféricos, que es esta, hay una puntuación de 2, y acá con la silla fue de 3, entonces encontramos que está una puntuación total de 3, la cual quiere decir que estás en los límites seguros, o sea, recomendables. Tal vez haya una que otra cosa que sería de pronto recomendable sustituir, pero no estás como tal en peligro, no hay que hacer una modificación inmediata, porque acá no se alcanza a ver muy bien, pero con el 5, o sea, toda esta parte de acá está sombreada, del 1 al 4 hasta acá está como en una zona libre de peligro, por así decirlo, y del 5 en adelante ya habría que hacer cambios inmediatos o realizar cambios para evitar que sufras algún tipo de trastorno, ¿no?
Listo. Entonces en este apartado estás bien, entonces pues por la parte del método del ROSA tendríamos que tu lugar de trabajo está en unas condiciones más bien óptimas para que sigas realizando pues lo que realizas ahí teletrabajo, ¿ok? Bueno, muchas Vale, gracias. a ti. Entonces continuando y ya llegamos acá para finalizar esta parte, para poder realizar como intervención, digamos, realizar ejercicio terapéutico para evitar que sufras de pronto algún trastorno musculoesquelético, pues lo más importante y como nosotros lo realizamos, lo prevenimos y lo promocionamos es por medio de la actividad física, el ejercicio físico. Entonces para realizar esto, digamos nosotros no tener algún tipo de disputa o de problema legal, es necesario que realices y llenes este cuestionario, que es el cuestionario PARQ. Este nos da como el aval, por así decirlo, de que puedes realizar actividad física sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, de actividad física más bien de ejercicio, sin ningún tipo de inconveniente. Y nosotros como para curarnos un poco en salud, por así decirlo, ese término, como para que no tengamos ningún problema legal, ¿ok? Listo. Entonces, como te mencioné, este cuestionario es específicamente para mirar si eres apta para realizar actividad física, ejercicio físico sin ningún problema. Yo te voy a hacer unas preguntas que aparecen acá, tú solamente me respondes con sí o con no, ¿listo? Listo. Entonces, la primera dice, ¿le ha dicho su médico alguna vez que padece una enfermedad cardíaca y que solo debe hacer aquella actividad física que le aconseja un médico? No. Ok, entonces en este caso no. ¿Tiene dolor en el pecho cuando hace actividad física? No. ¿En el último mes ha tenido dolor en el pecho cuando no hace actividad física? No. ¿Pierde el equilibrio debido a mareos o se ha desmayado alguna vez? No. ¿Tiene problemas en huesos o articulaciones, como espalda, rodilla, cadera, que puedan de pronto empeorar si se aumenta la actividad física? No. ¿Le receta a su médico algún medicamento para la tensión arterial o algún problema cardíaco? No. ¿Conoce alguna razón por la cual no debería realizar actividad física? No. Ok. Entonces, ya que todas las preguntas fueron negativas, podríamos decir que si eres apta 100% para realizar ya la intervención, el ejercicio físico sin ningún tipo de problema. En dado caso que hubieras llegado a tener alguna respuesta en sí, yo te tendría que remitir a algún médico o pasar este caso a alguna otra parte para que te hagan una valoración más extensiva y que ellos ya den el aval de que puedas realizar actividad física. Pero si hubiera tenido algún sí, pues no hubiera podido ser posible que realizáramos la intervención o el ejercicio físico, por así decirlo. Okay. Pero como todo estuvo en que no, entonces podemos pasar sin ningún tipo de problema, ¿listo? Listo. Bueno, continuando con la última escala, esto se llama diagrama de Collet, que básicamente pues es un dibujo con las diferentes subdivisiones del cuerpo en las que tienes que colorear la parte donde consideres que tienes dolor. Listo. Entonces yo te voy a pasar la hoja, te paso el resaltador y vas a colorear las partes que consideres que tienes dolor. Ok. El codo y esto es que algo cervical o bueno, el hombro. Bueno, no es el hombro, cuello? sino es el cuello hacia abajo. Ok. Listo. Entonces básicamente con los resultados y con las partes que coloreaste podemos identificar que tienes dolor en el cervical, o sea, en el cuello. Ese se irradia pues al hombro y también tienes dolor en el codo. Entonces básicamente con estos resultados podríamos ya identificar objetivos que sean de intervención o pues un tratamiento para tratar este dolor. Ok. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Muchas Eso sería gracias a todo ti. por el Muy día de hoy. bien. Buenos días, mi nombre es Santiago Roncancio, fisioterapeuta de sexto semestre de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. El día de hoy vamos a tratar un caso de teletrabajo enfocado hacia el análisis del puesto de trabajo, aplicando los siguientes métodos. Y ustedes recuerdan. Mi nombre es Santiago Roncancio, el fisioterapeuta a tratar. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, Santiago, buenos días. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Wilfran Cifuentes, es mi Listo, nombre. Wilfran. Listo, señor Wilfran. Lo primero que vamos a hacer es dar una breve introducción de qué es el método ROSA. ¿Alguna vez lo ha escuchado?
No, señor. No, listo. El método Rosa es un análisis de su puesto de trabajo, teniendo en cuenta sus medidas como del computador, de la silla, del teclado, si tiene accesorios, la vista acorde a lo que está estipulado sobre la seguridad y salud en el trabajo. Listo, pero si antes tomar unos datos respecto a su cargo, respecto a su información personal y no mucho más respecto a la empresa, ¿listo? Entonces iniciaríamos como su merced, el puesto, pues, ¿qué nombre tiene? El cargo que El es cargo, sí, señor. coordinador de logística. Coordinador, correcto. ¿Qué tienen que hacer en ese punto? O sea, ¿qué actividades tienen, qué tareas realizan? Básicamente, pues, ubicar los bienes y servicios de la compañía en el menor tiempo posible, con la mayor calidad y al mejor precio, pues, para la compañía. Eso, pues, demanda, digamos, actividades de tipo ofimático, ¿no? Hay, digamos, que situaciones que analizar en el archivos en la computadora, por supuesto también hay que hacer llamadas y, pues, interacción con proveedores y demás. Eso, más O sea, de análisis que un esfuerzo físico. Ok, lo considera algo muy rutinario, ¿sí? Es rutinario en la medida que se haga, pues, la misma actividad dependiendo de los proyectos que se tenga, pero pues si hay diversificación de proyectos, entonces también hay diversificación de actividades. Ok, entonces una cosa tiene que ver con la otra, perfecto. Pues ya teniendo esto en cuenta, ¿en qué empresa se encuentra laborando? Se llama Lupatec. ¿Lipates? Lupa. Lupates. ¿En qué departamento se encuentra? Compras y logística. Ok. ¿Departamento en el que trabajo o el Sí, departamento donde está ubicada la empresa? En el que trabaja y en el que está ubicada la empresa. La empresa tiene su sede principal acá en Bogotá, Ok. pero tenemos presencia operativa a nivel nacional y 3 bases principales en Villavicencio, Barranca Bermeja y Medellín. Listo, ok. Lo de la sede, con la sede está perfecto, ¿listo? Listo, ahora veas un poco más de los datos de la evaluación, que es como